Estábamos escuchando las estrofas del himno o del salmo, quiero decir, 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se dormirá el que guarda a Israel. Hashem es tu guardador, Hashem es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Él guardará tu alma y tu vida de todo mal. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este salmo no solo es particularmente hermoso para mí, y creo que para todo aquel que está en la fe de Yeshua, porque cuando uno está en problemas y en dificultades o pasando pruebas duras, uno sabe que nuestro socorro no está en los montes, ni siquiera a veces ni en los hombres, ¿ok? Nuestro socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. Y particularmente en el contexto de las cosas que hemos venido hablando, nosotros enfrentamos una serie de dificultades como creyentes en Yeshua y como observadores del Shabbat y las festividades, porque toda la teología cristiana casi de manera unánime sostiene que la Torá y sus contenidos, particularmente el Shabbat y la festividad y los días de ayuno que están allí, han sido completamente aniquilados. Que el pueblo gentil creyente y aún el judío convertido a Cristo, como así le dicen, nada tiene que ver con la ley, que ha sido clavada en la cruz, que ha sido abolida, que el Shabbat son costumbres de los judíos de antiguas, cosas que ya caducaron y pasaron de moda. Nosotros, a lo largo de estas tres conferencias, porque ya esta es la cuarta, hemos intentado retar la visión tradicional cristiana, según la cual pues la Torá ha sido abolida y que el Shabbat y las festividades
ya no son festividades que el creyente debe guardar. Y esto es difícil sobre todo para aquellos que estamos en este camino, porque permanentemente muchos de ustedes, como ya hemos comentado y lo saben por experiencia, están siendo retados por las congregaciones de donde salieron o vinieron, que permanecen ancladas en el Nuevo Testamento, o en la visión, mejor dicho, que tienen del Nuevo Testamento y de todas las Escrituras. Y bueno, permanentemente le dicen que bueno, que ustedes están bajo la Torá o bajo la ley de la gracia, han caído, que están bajo maldición, y una serie de epítetos crueles muchas veces que se dirige contra ustedes o contra algunos de nosotros que estamos en este camino. Así que decidimos de manera definitiva pues abordar el libro romano como un documento judío escrito para una comunidad judía, ¿okay? Escrito por un rabino judío, y el argumento y la forma de hablar también es la de un rabino judío. Y en esta conferencia hemos intentado abrir un nuevo ángulo para estudiar el libro romano, porque es un libro particularmente difícil y no está escrito en hebreo, está escrito en lengua griega, así que hay sus dificultades. Entonces hay un pensamiento hebreo que fue puesto en lengua griega y luego pasó al latín y luego al español. Con todas esas metamorfosis lingüísticas se pierden muchas cosas importantes, y aparte de eso se le añade la óptica grecolatina con la cual la teología cristiana tradicionalmente ha venido interpretando las cosas. Así que el panorama no es muy alentador para todos aquellos que queremos transitar en este camino de alegría del Shabbat y las festividades. Así que tomé un punto de vista didáctico, pedagógico, para que todos pudiésemos entender el pensamiento de Rabbi Shaul y del resto de los apóstoles que está esparcido a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Porque lo que ellos han hecho al escribir esto es interpretar porciones importantes de las Escrituras, que en el lenguaje rabínico se llaman midrash o midrashim. Hacen interpretaciones de algunos episodios, de algunos pasajes o pasuk del llamado Antiguo Testamento para ellos, la Tanaj para nosotros, y de esa manera, con la interpretación que ofrecen, intentan armonizar la revelación dada a Moshe con la revelación que trajo Yeshua y sus apóstoles. Estos midrashim ya hemos tocado algunos de ellos, así que la idea es presentar un pensamiento global, no solo de las controversias que ya más o menos ha hablado, sino también de cómo podemos ver que hay una unidad de pensamiento, tanto en el libro de los Hechos como en el resto de las epístolas de Rabbi Shaul, que muestran que la posición o el estatus de los gentiles, quiénes eran los gentiles antes del Mesías y quiénes son ahora los gentiles al creer en el Mesías. En otras palabras, lo que intenta describir en el conjunto de Midrashim, un conjunto de metáforas hermosísimas, es la identidad espiritual del gentil antes del Mesías y cuál es su nueva identidad espiritual cuando cree en el Mesías. Y a partir de allí, pues, nosotros podemos ir configurando el perfil, la identidad del gentil antes y después del Mesías. En esta cuarta conferencia, todavía parte del preludio al libro romano, porque para el libro romano vamos a poner bien las bases para que lo estudiemos con más calma y sea mucho más amigable el discurso de Rabbi Shaul allí. En este preludio, quiero dar un breve resumen de lo que hasta ahora hemos aprendido y hasta dónde hemos llegado. Hemos estudiado por lo menos 5 midrashim, 5 interpretaciones geniales, inspiradas por Ruach HaKodesh, que tuvo Rabbi Shaul y también Jacob en el Concilio de Jerusalén, sobre algunos pasos de la Tanaj. Y estudiamos también un par de revelaciones de Yeshua, y que todos ellos reunidos nos permiten captar la unidad del pensamiento de la revelación de la gracia del Nuevo Testamento en relación con los gentiles antes y después de encontrarse con el Mesías. De Yeshua aprendimos
la conferencia anterior, que si bien es cierto, su obra estuvo destinada al pueblo israelí, dice, no he venido solo, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y bueno, y no que vino a morir por todo el mundo, como es el pensar cristiano. Pero la escritura es muy clara, solamente he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, el negocio es para los judíos, aparentemente, por lo menos hasta allí. Y cuando comisiona a sus discípulos, ¿okay?, que está en Mateo 10, del 1 al 8, escoge 12 discípulos y entonces le da una comisión, una tarea, y le dice que vayan ¿a dónde? Ir antes. ¿A dónde? A las ovejas de la casa de Israel, a las ovejas perdidas. Este ir antes es una clave importantísima, porque la primera tarea de los discípulos de Yeshua durante el tiempo de su ministerio era predicar el evangelio del reino al pueblo judío, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado. La oportunidad histórica del pueblo hebreo de consolidar todas sus esperanzas con la aparición del Mesías había llegado. Era la oportunidad que por siglos habían soñado y visto en visión los profetas y habían aspirado todo pueblo fiel al Eterno a lo largo de los siglos. Ese momento histórico había llegado. Israel tendría esa oportunidad histórica, y una vez Israel recibido el Mesías en su seno y juntos todos reunidos en torno a él, entonces Israel quedaría preparado no solo para establecer el reino, sino que ellos en unidad como reyes y sacerdotes llevarían las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Lamentablemente no ocurrió así, como ustedes saben, pero esa era la idea. Por eso decía, y antes había que prepararle al propio pueblo judío para que estuviese preparado para llevar el mensaje, ¿dónde? A los gentiles. Por eso dice antes, pero decir ir antes significa que hay una tarea, por así decirlo, evangelizadora, pendiente para el pueblo gentil. ¿Estamos claros hasta acá? Ok, Baruch Hashem. Entonces, al principio, pues, al parecer, la profecía restringe el trabajo de Yeshua y sus discípulos al pueblo de Israel. Pero también la revelación profética señalaba que los beneficios salvíficos de su vida impecable, de su muerte y su resurrección gloriosa, serían de largo alcance, que iba más allá de Israel, hasta alcanzar a todos los hombres de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto lo pudimos apreciar en la lectura cuando dice id antes. Pero también el propio Yeshua nos dio una revelación posterior cuando dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Las ovejas que son de redil eran el pueblo judío, los juaní, los levitas, que giraban toda su vida en torno al templo de aquel entonces. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Era el propósito del Eterno, que tanto el pueblo judío en el redil que el Eterno hizo, traer a todas esas ovejas descarriadas del pueblo gentil que andaban en otros rediles, el redil de la idolatría, del paganismo, algunos en el redil del diablo, el Señor lo reprenda, como dice mi hermano evangélico. ¿Ok? Allí todos andaban perdidos. Entonces era el propósito del Eterno, según la revelación profética que nos dio Yeshua, que al redil donde estaban los judíos, traer ¿quién? A los gentiles. No sacar a los gentiles, a los judíos para allá, como tradicionalmente había creído acá. Y entonces, al venir una oveja gentil al redil judío, los pastos tenían que ser los pastos kasher, ¿ok? El alimento que el Eterno había preparado para su pueblo. Creo que la imagen es muy clara acerca, y ya la oveja dice, no, ya yo creí en el Mesías, la oveja gentil. Yo voy a comer los pastos que yo quiera. Voy a inventar mis propias festividades, voy a inventar mis propios días de ayuno. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Ok? Hasta el día de hoy. No han querido meterse en el redil que el Señor, y esa es la idea, no han querido meterse en el redil, y no han agarrado línea, como decimos ahora. Esa es la idea. Ahora, cuando Yeshua estaba justo a punto de irse de este mundo, comisionó a sus discípulos a ir más allá de las fronteras de Judea de entonces, y les revela que también deben ir a Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que llaman a veces en la teología evangélica la gran comisión. Lamentablemente los discípulos
no entendieron abarcarse esta tarea, pues pensaban que si debían ir a Samaria, para lo último en la tierra, era con la idea de buscar a los otros judíos que estaban dispersos, a los gentiles ni pendientes. No tenían esa idea. Así que, idea que permanece hasta el día de hoy. El judío se preocupa es por el otro judío. No hay preocupación alguna para el gentil. Aunque el Talmud Sanedrín, que recientemente estuvimos el Roé y yo en Panamá en una congregación judía nazi de la línea de Lubavitch, citó allí el Sanedrín, nos dice: el Eterno nos dispersó entre los pueblos para que nosotros le diéramos la Torá a las naciones. Ellos mismos están diciendo eso. O sea, que había una convención, y eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero aún teniendo todo eso, el pueblo judío no se ha preocupado por el gentil, se preocupa por otros judíos. Van a Judea, a Samaria, hasta el último de la tierra, es buscando a otros judíos. ¿Okay? Por eso que tratan de que el judío haga teshuvá. ¿Okay? Pero al gentil ni pendiente. ¿Okay? Y así lo entendió hasta ahora. Los discípulos de Yeshua creían que su obra evangelizadora estaba restringida solamente al pueblo judío, pues en ningún momento tomaron la iniciativa, y este libro Los Hechos que lo prueba, para alcanzar a ningún gentil, ni siquiera los que vivían allá mismo en Jerusalén, ni siquiera están pendientes de eso. De hecho, tenían un conflicto histórico ahí con los romanos, por eso. Ni los romanos eran objeto de considerarlo para la salvación. No se preocupaban por ello. El orgullo judío y el prejuicio contra el gentil les hizo creer que la salvación se limitaba al pueblo judío. La iniciativa, como ya lo leímos en Hechos 10, la toma el propio Eterno cuando literalmente empuja a Pedro para que vaya a visitar a Cornelio. Y después que llega allí, dice: lo que hay en el pensar judío, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío visitar un hogar de un gentil. Empezó mal. ¿Okay? Eso estaba en la mente. Entonces el prejuicio no estaba allí. Y Cornelio era un temeroso del Eterno, que ya transitaba en el camino de la fe del Dios de Israel. Lo increíble es que Pedro y el resto de sus compañeros estuvieron 3 años, como dice o se puede calcular de los evangelios, estuvieron 3 años prácticamente con Yeshua. Pedro predicó un sermón donde se convirtieron 3,000 y otros 5,000 más, pero en ningún momento llegó a pensar que cuando Yeshua le dijo ir a Judea, Samaria y hasta la última tierra, tenía que abarcar esa tarea a los gentiles. Es cuando él llega a las casas de los gentiles y dice: pero el Eterno del gentil corre y dice: el Eterno me ha mostrado que a nadie llame ¿qué? Inmundo. Ese es el punto de viraje, a partir del cual el gentil comienza a entrar en la fe de Yeshua. En el camino judío bajó, la secta de los nazaritas o la secta del camino, como entonces así se le llamaba. El punto es que a partir de allí, pues, como bien testifica a Pedro en el Concilio de Jerusalén, que el Eterno le dio a él el privilegio de que conocieran por su medio, por sus labios, por sus palabras, la revelación en Yeshua. Y ahí comienza el gran movimiento que luego empujaría hasta más allá de Jerusalén con el ministerio de Rashaúl, el ministerio de los gentiles. Era el propósito del Eterno traer a esas ovejas al redil. Ahora bien, la profecía de Yeshua en cuanto que había otras ovejas, esto es, los gentiles, al redil donde estaban las otras ovejas que en el tiempo antiguo habían sido pastoreadas y venían siendo guiadas por el Eterno, esto es, a los judíos, es una profecía que apuntaba a un tiempo en el cual judíos y gentiles adorarían juntos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el contexto de la revelación dada al pueblo de Israel por medio de la Torá y los profetas. El gentil no puede decir: lo único que nos interesa del judío es el Mesías, lo tomamos y nos vamos a hacer nuestro rancho aparte. No podía decirlo. Tenía que venir a este
redil. ¿Okay? Y entonces, el gentil sería tomado del redil de la idolatría y traído al redil del Dios verdadero de Israel. ¿Recuerdan la famosa parábola de Lucas 15 de la oveja perdida? Que siempre ha sido tomada de manera evangelística para alcanzar al mundano. Y bueno, eso es espectacular, estamos perdidos en el pecado, el Señor te busca como una oveja y te trae sus números, Baruch Hashem, es bonito, eso está bien. Pero está hablando también de dos ovejas perdidas, de la casa de Israel, que a pesar de tener esa revelación importante, no habían sido lo suficientemente fieles, con excepción honorable de algunos piadosos y sadiquín, y sobre todo la gran mayoría de gentiles, que aquí están perdidísimos, sin esperanza y sin Dios alguno. A todos ellos, el Eterno quería traerlos como bajo la figura de un pastor a sus brazos y salvarlos. El gentil entonces sería tomado del redil de la idolatría y traído al redil del Dios verdadero. ¿Okay? Y en ningún modo nosotros deberíamos salir de ese redil. Más bien, las ovejas judías, al ver que una oveja gentil se acerca, deberían todos que balar, como se dice, que es el brumear de las ovejas. Debía haber alegría. Y entonces ahora, el gentil ahora vendría a ser redil y tendría que vivir como un judío, y no el judío vivir como un gentil. Venía a comer con nosotros y a comportarse como nosotros. No había dos clases de ovejas, ni dos cultos, uno en el Shabbat para los Baruch Hashem y uno el domingo para los Aleluya, para nada. Entonces nunca tuvo la mente del Eterno. En otras palabras, la unidad judío-gentil, de la que después abundaría en detalles la pluma de Rav Shaul, habría de darse en un contexto de adoración plenamente judío. Pues, como señalamos en las conferencias anteriores, el Midrash del árbol del olivo afirmaba claramente que el gentil venía a ser sustentado por la raíz judía y a vivir y a disfrutar de las ricas savia del olivo natural donde había sido injertado, tomado de los matorrales aquellos, de los arrabales, y venir al árbol del olivo kasher, a ser alimentado por unas escrituras que del principio a fin han sido escritas por hebreos. También ampliamos esta revelación pastoral de Yeshua, tomando otros 5 midrashim, uno de ellos que acabo de comentar, del midrash del árbol del olivo, que todos juntos comunican una y la misma idea, que el gentil, extraviado en la idolatría con todas sus consecuencias morales y éticas, ahora, gracias a la revelación de Yeshua, no solo nace de nuevo, Baruch Hashem, su vida cambiada, sus pecados son perdonados, inicia una nueva vida, sino que también son introducidos en la revelación de la Torah y los profetas y vienen a adorar cada Shabbat en una sinagoga. Esto nos fue claro en el primer midrash que estudiamos, que es el midrash del capítulo 9, del verso 11 al 12, donde el profeta nos dice que en los postreros tiempos levantaré el tabernáculo de David que está caído para que el resto de los hombres busque al Eterno. Este midrash, mejor dicho, esta cita, se hace de ella un midrash, una interpretación en el momento histórico que cuando se celebra el concilio de Jerusalén y Jacob, el hermano del Señor, después de haber escuchado el testimonio de Pedro en cuanto a la conversión del gentil Cornelio y los testimonios de Barnabás y Rav Shaul en su ministerio de alcanzar los gentiles de Galacia, Corinto, Grecia, Capadocia y más allá, muestra que toda esa migración en masa de los gentiles, ahora donde ellos están viviendo la fe judía en la corriente mesiánica de aquella época, la secta nazarita, la gente del camino, no era más que el cumplimiento de aquella profecía que anunciaba que los gentiles que vivían a la intemperie espiritual ahora serían cobijados en la Sucá de David, tendrían la cobertura espiritual y pastoral de David bajo la figura o metáfora de la Sucá. Y así pues vendrían todos a ser guiados por un solo pastor, que sería Yeshua ben David, el que mantiene la Sucá, la cobertura de su justicia que extiende a judíos y gentiles que se vienen a cobijar
bajo sus alas. Del midrash del árbol del olivo en Romanos 11 entendimos que el gentil sembrado en el mundo como un olivo silvestre y que se alimentaba de la sabiduría pagana, un cristiano gentil llamado, creo que Clemente, si mal no recuerdo, que dijo: no, la cosa no está tan mal. El Eterno le dio la Torá a los judíos y a nosotros los paganos nos dio la filosofía griega. Sí, un poco para justificarse, ¿no? O sea, a cada quien le dio lo suyo. Sí, pero aquí nos salvamos, allá no. Muy bien. Entonces, por medio de Yeshua, el gentil es arrancado sobrenaturalmente de allá e injertado acá. Es como una rama en el olivo natural que es Israel. Hicimos también notar la advertencia y la profecía que le dio Rabbi Shaul a los gentiles creyentes en Yeshua, que como ramas injertadas no debían jactarse por encima o en contra de las ramas naturales que eran los judíos, que algunas fueron desgajadas, que algunas fueron cortadas por su orgullo y su realidad, es otra cosa. Pero Rabbi Shaul explica muy bien el libro romano, y que en su oportunidad lo explicaremos con más detalle. Israel fue endurecido en parte y por un tiempo. Israel tropezó, pero no cayó. ¿Okay? Y el hecho de que haya tenido ese tropiezo, esa dificultad, no le da el derecho gentil, como después se lo agarró, para jactarse contra las ramas naturales. Asunto que lamentablemente pasó al punto que tal Hamtasia puso en marcha todo un proceso de conversión, no de judíos a la fe de Yeshua, sino más bien al cristianismo católico. Hay uno de estos llamados padres de la iglesia, cuyo nombre no recuerdo ahora, que hizo su propio midrash del capítulo 25 de Devarim, Deuteronomio, el versículo 23, donde está Rivka, que está embarazada de Morochito, ¿se acuerdan? Y consulta al Eterno y viene la profecía y le dice que hay dos varones en su vientre que son dos naciones, pero el que va a nacer primero, el primogénito, que es el mayor, va a servir al menor. Este padre de la iglesia toma ese paso y hace un midrash. No solo hace un midrash que tuerce la profecía, sino que tuerce la interpretación histórica. Dice: el hermano mayor es Esaú, el hermano menor es Jacob. La profecía dice que el menor, va a ser servido por el mayor. Entonces dice: los judíos son nuestros hermanos mayores, pero nosotros nacimos después, que somos Jacob, los hermanos menores. Pero la profecía decía que el mayor serviría al menor, y eso es lo que ha pasado. Nosotros ahora somos la cabeza del mundo, y ahora los judíos vienen a servirnos a nosotros. Imagínense el midrash que hicieron. Y eso se dijo ya en los primeros siglos, y ahí se comenzó a tratar toda una teología del reemplazo, una teología según la cual pues el pueblo de Israel había sido desechado, quedaba como cola, y que los gentiles ahora quedarían como cabeza. Y este midrash increíble que nos hace este padre de la iglesia parece ser que viene a poner la tapa del plazo. ¿Okay? Muy bien. Entonces, y no solo hay una interpretación equivocada de las escrituras, sino un prejuicio ante el judío que permeó toda la Edad Media, y que hubo toda una campaña de hostigamiento, persecución y muerte al pueblo judío, y fue vilmente acusado de laicidio y de otras patrañas inventadas por los gentiles. Para no ir muy lejos, hermanos, allá en la antigua historia, en la media, y no recabar tanta información. Hace algún tiempo tuvimos la prueba y también la oportunidad de compartir este local con una congregación cristiana que llegaron después de nosotros. Pues hicieron esfuerzo para que se le entregara el Shabbat, porque ellos ayunaron en el Shabbat y sacaron nosotros el Shabbat. Estaban preocupados con nosotros. Y aparte de eso, nos criticaban que nosotros prendíamos velas y hacemos una serie de ritos que les parecían a ellos satánicos. Es decir, estaban tan prejuiciados
que no entendían las cosas. Como yo a veces he dicho, el prejuicio y la ignorancia a cualquier nivel, ya sea filosófico, teológico, y particularmente en el terreno religioso, es muy peligroso, porque son los dos motores que encienden la persecución. ¿Okay? Así que inventaron esta patraña, y una vez cuando hicimos un Brit Milá, ¿se acuerdan? Bueno, casi un escándalo. La jactancia del gentil alcanzó su máximo de locura y de desprecio en el Holocausto, donde Hitler y sus acólitos fueron simples instrumentos de la cultura cristiana europea, lamentablemente. Del Midrash de Osea 2:23 y 1:10, sobre el llamado a ser pueblo, ¿de acuerdo? Y seré buscado, eso es otro, disculpe, y sobre el llamado a ser pueblo, y a la no amada le diré amada. Entonces, allí interpretado por Rabbi Shaul en Romanos 9:24 al 26, y aprendimos también de allí que ahora el gentil es también pueblo del Eterno, pero enfatizamos también que Israel tiene los derechos de la primogenitura que el gentil nunca ha querido respetar. Pues nosotros fuimos llamados primeramente como pueblo desde los tiempos de Egipto, cuando Moshe recibe la orden y el mensaje que le diga al faraón: deja a Israel, a salir a mi hijo, a Israel, mi primogénito. ¿Ok? Los otros nacerían después, o el otro nacería después, que sería llamado después, el que no era pueblo, el que no era amado, que ahora es pueblo y que ahora es llamado el gentil. Así que nosotros tenemos los derechos de primogenitura porque nosotros fuimos llamados primero, desde los tiempos antiguos. Y no solo que nos fuimos llamados primero hijos, sino fuimos los primeros en recibir la Torá, y como testifican los evangelios, nosotros también fuimos los primeros en recibir el evangelio, porque los primeros que recibieron el evangelio fue la comunidad judía, y los 120 aquellos que están en el aposento alto eran todos judíos, testificando pues que fuimos los primeros en recibir el evangelio, y fuimos también los primeros en llevar el evangelio a los gentiles, a partir particularmente de Rabbi Shaul, que desgastó su vida en esa misión que el Eterno le encomendó. Del quinto Midrash, que está en Isaías, mejor dicho, de la cita de Isaías 75:2 y del Midrash que hace de él en Romanos 10:20, Rabbi Shaul, aprendimos que los judíos que los gentiles, no buscaban a Dios ni preguntaban por él, pero ahora son buscados por el Eterno, ¿ok? Preguntando por él, llamándolo por su nombre, para que sean parte del pueblo del Eterno e incorporados a la salvación de Yeshua el Mesías. Con este resumen ya en mente, avancemos hoy a estudiar un par de midrashim más. En la quinta conferencia estudiaré el último de los midrashim que se encuentra en Colosenses, que es un pasuk recontra difícil, donde habla que él anuló en la cruz el acta del decreto que nos era contrario. Es bien difícil, pero lo abordaremos con sumo detalle en esa conferencia. Y desde la sexta conferencia en adelante terminaré este preludio de Romanos estudiando la posición de los judíos antes y después del Mesías. Es decir, a lo largo de esta conferencia y la próxima he venido estudiando la identidad o posición que tenían los gentiles antes del Mesías y la que adquieren luego de haber creído en él. Luego tendremos que avanzar para terminar el panorama completo y estudiar al pueblo judío. ¿Cómo lo identificamos? ¿Cuál es su identidad según la revelación antes del Mesías? Y luego, ¿cuál adquiere luego de que viene el Mesías? En este sentido, exploremos la posición de los judíos antes y después del Mesías, y en ese contexto vamos a aprender el significado que Rav Shaul le atribuye a expresiones como bajo la ley o bajo la Torá y bajo la gracia, las cuales el cristianismo histórico ha interpretado su manera para liquidar, para dar un certificado de defunción a la Torá, al Shabbat, a las festividades y a los ayunos que ha programado el Eterno en la Torá y en los profetas. Y no solo darle un certificado de defunción a la Torá, sino darles un certificado de maldición al pueblo de Israel.
y que todo aquel que comience a guardar la Torá y las festividades también está bajo maldición. Así que nosotros venimos como obreros de esta 11ª hora a retar la posición histórica del cristianismo para decirle: se equivocaron, no solo contra nosotros, que le podemos perdonar, sino en la interpretación de las escrituras, porque lo leyeron con lentes grecolatinos influenciados por la teología católica. Y aún el mundo evangélico, que hizo el mejor esfuerzo y lo está haciendo para superar la idolatría y alcanzar a millones de personas en la salvación por la predicación del evangelio, y gloria al Eterno por eso, aún llevan plomo en el ala, porque siguen insistiendo en la teología del reemplazo, de que el pueblo de Israel ya tuvo su oportunidad y ahora le toca al pueblo gentil a tener control de todo. De hecho, que gentil, que judío, tiene que dejar todo eso si quiere salvar. En fin, ya todo esto lo hemos estudiado y vamos a seguir estudiando. Más bien queremos con esta conferencia romper ese certificado de función y decirle: estamos vivos. Ese bendito, tú eres Adonai que resucita a los muertos. Estamos vivos y más vivos que nunca, porque por primera vez en la historia el mundo entero está contemplando la resurrección y el poder de la fe judía. En Israel y en el mundo entero, todo el mundo está hablando de los judíos. Antes hablaban todo el tiempo mal, ahora están hablando mal y bien, vamos a echar por eso, por lo menos. Y muchos judíos están viniendo a la fe de Yeshua por todas partes, particularmente también en Israel. Muy bien, vamos a estudiar ahora Isaías 57:19. Isaías 57:19 que es un paso de lo más aislado en apariencia, y que luego lo tomaría Rashaul para dar una explicación genial acerca de lo que estaba pasando con el pueblo gentil. Escuchen. Cuando Isaías escribe esta profecía, que está al principio de los tiempos históricos definidos, visión de Isaías ben Amós, vio sobre Judá y Jerusalén en 10 de Usía, Yotam de acá y Ezequías, rey de Judá. Ya para esa época el pueblo de Israel había sido dividido, ¿se acuerdan? Fue dividido ya en los tiempos del hijo del rey Salomón, ¿se acuerdan? Y allí hubo la casa de Israel, la casa de Judá, y la casa de Israel, integrada por las 10 tribus, pues se deslizaron de la tría y luego fueron invadidas por otros pueblos, se mezclaron, etc. ¿Okay? En ese contexto es que viene hablando el profeta Isaías cuando dice: he visto sus caminos, pero los sanaré. Estoy leyendo del anterior para dar un contexto. Le daré reposo y gran consuelo, y a los que hacen duelo por él. Y ahora dice: les haré brotar fruto de labios, paz para el que está lejos y paz para el que está cerca. Dice Hashem: yo los sanaré. Esta profecía es una profecía de sanidad y de restauración, prediciendo la reunificación del pueblo de Israel, en cuanto a que los que estaban lejos y dispersos eran todos los israelitas de las 10 tribus de Israel. Los que estaban cerca era la casa de Judá, que mantenían el templo, los kohanim, los servicios, los rabinos que mantenían la sabiduría y la Torá. Así que en esta profecía a nivel fecha significa de manera elemental la reunificación de los israelitas dispersos entre las naciones que él traería junto con los que estaban cerca. ¿Estamos claros? Y entonces, y dice: y cuando se restaure esa herida, habrá que paz entre los pueblos, porque entre ellos hubo una guerra fratricida, una enemistad. Rabbi Shaul se aprovecha de los significados a nivel fecha de este paso de Isaías, y que se refiere explícita y llanamente a la división que había entre judíos y el resto de las tribus de Israel, y que ahora pues habría paz entre ellos, las enemistades serían
derribada y que habría sanidad y paz entre ambos pueblos. La lucha fratricida llegaría a su fin. Se aprovecha de eso y construye un midrash que está hermosamente expandido en el libro de Efesios, que vamos a leer completamente. El libro de Efesios, capítulo 2, dice, desde el 11 en adelante: por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros los gentiles en la carne, los llamados de la incircuncisión, o la llamada circuncisión hecha en la carne, en aquel tiempo estabas ¿qué? Sin el Mesías, apartado de la ciudadanía de Israel, van 2, extraño a los falsos y las promesas, van 3, no teniendo esperanza, 4, y sin Dios en este mundo. 5 cosas que el gentil no tiene. Como decimos acá, no tenía vida. ¿Okay? Pero ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros, los que en otros tiempos estaban ¿qué? Lejos, espiritualmente hablando, porque ¿cómo le entiende lejos? No en términos de la distancia, sino en términos de la distancia espiritual, sin pacto, sin Dios, sin esperanza, sin Mesías, sin Torah, alejados de la ciudadanía de Israel. Entonces, pero ahora en Yeshua, el Mesías, vosotros los que en un tiempo estaban lejos, ahora son hechos cercanos por la sangre del Mesías. ¿A quién son hechos cercanos? A los que estaban cerca. ¿Quiénes son los que estaban cerca? Los judíos que habían creído en el Mesías. ¿Se dan cuenta? Entonces, fueron aquellos que estaban lejos que el Eterno los trae, siendo Yeshua el vínculo, el puente a través del cual ellos, el pueblo gentil, viene ahora a la fe de Israel. Entonces, continúa diciendo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Es decir, la profecía que a nivel fecha anunciaba que de ambos pueblos haría uno, como es la casa de Israel y la casa de Judá, asunto que no se pudo cumplir. Y hago un paréntesis acá, asunto que no se pudo cumplir esta profecía. Estos son parte del conjunto de profecías que no se pudieron cumplir. ¿Por qué? Porque Yeshua, como Mesías, o era parte del propósito de reunificar el pueblo de Israel, como ya he comentado, ¿se acuerdan? Reunificar el pueblo de Israel, todos juntos. Y allí quedaría preparado para el establecimiento del reino y después se irían a buscar al resto de la nación. No pasó así. Anán, Caifás y otro liderazgo pues rechazaron a Yeshua como Mesías, y aconteció lo que ustedes conocen. Y en una parte de los evangelios, en el libro de Mateo, dice Yeshua una revelación extraordinaria: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarles como la gallina junta sus polluelos debajo de su talit, debajo de su ala? Mas no quisiste. Es decir, estaba hablando en términos proféticos de todo lo que habían anunciado, no solo Isaías, sino también Ezequiel, en la profecía que la casa de Judá y la casa de Israel, de casa de Efraín, vendrían a ser un solo palo en la mano de él. ¿Okay? No se pudo. ¿Cuántas veces quise reunirlos bajo su ala? La herida quería ser sanada, iba a ser sanada, habría paz entre ambos pueblos, pero no quisiste. Y eso concuerda con otra revelación que está en Lucas 7:30, cuando comenta allí el evangelista que debido a la oposición o al rechazo de no querer ser bautizados por Juan, dice, los fariseos desecharon el destino de Dios para con ellos, el propósito del Eterno unificado, no se dio. Entonces, Rabí Shaul se aprovecha de esta profecía y dice que de ambos pueblos, es decir, no de la casa de Israel, no de la casa de Judá, sino del gentil y del judío, de ambos pueblos haría que uno, estableciendo la paz. Okay. Por eso están equivocados muchos judíos mesiánicos que publican en internet diciendo que el pueblo de Israel, las tribus perdidas, van a regresar y se van a unir a... Son profecías que no pudieron cumplirse. Tienen que ser hermanos evangélicos, lamentablemente, y comprender los midrashim que están acá. Entonces, ese midrash ahora quiere una nueva dimensión espiritual
Y ese es un principio que luego estudiaremos con calma. Hay unas profecías o algunas porciones de la Torá y los profetas que no alcanzaron su cumplimiento, pero entonces son usados como un midrash para referirse a asuntos sobre los gentiles y los judíos en los últimos tiempos. Bueno, el punto es que ahora los gentiles que estaban lejos han sido hechos cercanos a los que estaban cerca, que era el pueblo judío, particularmente los de la línea mesiánica del camino, los nazaritas, como también se decía. Y él es nuestra paz, que de ambos pueblos que hizo uno, derribó o derribando la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dado en reglamento. Dice, la ley de los mandamientos dado en reglamento, aquí está la Torah. Cuando en realidad Yeshua dice, no vino a abogar la Torah y los profetas. Se olvidan de esos asuntos. Porque lo interpretan de manera, no, ya él vino a cumplir. Como él cumplió, ahora sí está abolido. ¿Ok? Es decir, cuando no lo agarra el chingo, lo agarra sin nariz, total. De un modo u otro se equivocan. Bueno, el asunto es que la pared intermedia de separación es una metáfora, según entendemos, a la pared que dividía en la adoración al templo al pueblo judío del pueblo gentil. Todos los que hayan visto algunas imágenes o reconstrucciones gráficas o dibujos del antiguo templo podrán mirar allí algunas imágenes donde a partir de cierto momento había un pequeño cuadrado y había una pared. A partir de allí podían entrar todos los judíos a adorar, pero los gentiles se quedaban aparte. De hecho, el gentil, aún convirtiéndose, circuncidándose, guardando las festividades, nunca podía ser sacerdote. No pertenecía al tribu de Judá. Pertenecía a los tribus de Yanomami, de los Guayú, pero no podía pertenecer como a los Cohen. Y tampoco podía ser rey, ni ser parte de la realeza, porque no descendía de la tribu de Judá, descendía de otras tribus del mundo. Entonces, en ese sentido, había un problema allí que resolver, porque, por decirlo de manera sociológica, como algunos han examinado, eran como adoradores de segundo orden. Solamente les tocaba la parte de atrás del autobús de la salvación. Pero bueno, estaban por lo menos salvos, pero el conductor y todos los mejores puestos adelante, los VIP, lo tenían los judíos, por decirlo así. Así pasaba en el texto. Todos los puestos VIP, lo tenía el pueblo judío, y para atrás, pues, el gentil. Bueno, entonces, aparte del perjuicio y la enemistad histórica entre judío y gentil, era reavivada, era exacerbada por asuntos de religión, por así decirlo. O sea, el gentil está orgulloso, hasta aquí llegas tú, de ahí en adelante, paso yo. ¿Okay? Y muchos eran humildes y creyentes, temerosos. Bueno, si las cosas así, con tal de ser salvo, no importa que yo llegue hasta acá. Muy bien. Entonces, dice, esa pared intermedia de separación ha sido quitada. La idea es que ese muro que construyeron durante el segundo templo fuese quitado y que se mezclaran unos con otros en verdadera adoración al Eterno, porque el Eterno, como dice la palabra, busca adorador y creador en espíritu y en verdad, sin que sea un gentil ni que sea judío, como muy bien le dijo a la mujer samaritana, y reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo por medio del madero, matando en ella la enemistad. Y lo repite de nuevo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos. ¿A quiénes? Los gentiles. Y a vosotros los que estaban cerca. ¿A quiénes? Los judíos. Entonces a los judíos se les vino como el primer mensaje, y de ellos el remanente de aquellos 120, y luego ellos llamaron a los que estaban lejos, y de ambos pueblos que hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, la enemistad. Ahora quiero precisar un poco este asunto. Dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dado en reglamento. Muchos han querido ver que aquí está liquidada la Torah. Resulta ser que se conoce que para aquella época, en los tiempos de Yeshua, habían dos escuelas, dos judíos llamados Tubot, parejas,
que dominaban el pensamiento judío en cuanto a interpretación de la Torá y en cuanto al establecimiento de normas o alajá, de qué hacer o no hacer en determinadas circunstancias. La escuela de Hillel es una escuela de rabinos de comportamiento mucho más flexible. Ejemplo de esto es Gamaliel, cuando ha llevado los apóstoles al Sanedrín, y el presidente del Sanedrín en aquella época era Gamaliel. En vez de mandarlos a ejecutar o a pedirle, dijo, no se preocupe, esa es la escuela Hillel. Recuerden que hace un tiempo vino fulano y se llevó unos 400 al desierto y después desaparecieron. No se preocupen. Si esto no es del Eterno, eso se van a dispersar. Pero si es del Eterno, tengamos cuidado, no vaya a ser que estamos peleando contra el Eterno. Un hombre muy sabio. Esta es la escuela Hillel, era más flexible con aquello que tenía una posición distinta. ¿Ok? Shammai era más duro, inflexible, no afectaba absolutamente para nada ninguna diferencia, y el gentil se le hacía la vida casi imposible, no solo para convertirse, sino también para vivir como judío. De hecho, el Talmud cuenta la historia de que vino una vez un gentil, para que ustedes vean el contraste entre ambas escuelas rabínicas. Un gentil a Shammai, que era el duro, el inflexible, dice, mira, yo quiero estudiar con ustedes, quiero convertirme, pero yo solamente creo en la Torah escrita, yo no creo en la Torah oral de ustedes. Y sacó una varilla y los aguapado de ella. No, vete de acá. Luego, el mismo gentil va a casa de Hillel y le dice, mira, yo quiero convertirme y quiero ser con ustedes, pero yo no creo en la Torah oral, solamente creo en la Torah escrita. Bueno, no te preocupes, ven a estudiar conmigo, con tal que tú te inicies en los caminos eternos, yo te voy a ayudar. Y bueno, la primera clase, ¿sobre qué vamos a estudiar el alfabeto, el alfabeto hebreo. Y comenzó, bueno, aquí están las letras, este símbolo es el Aleph, este es el Beit, este es el Gim, este es el Dale, este es el Hei, este es la Bat, este es el Zain, etc. Y entonces, pronuncia los Aleph, Beit, Gim, el Dale, Hei, Bat. Ok, muy bien, Baruch Hashem. Ven la otra clase y para que repitamos eso. En la otra clase, bueno, vamos a seguir estudiando. Y a los mismos símbolos les dio otra pronunciación. Y entonces el Goin dice, pero un momentico, ayer me dijiste que este símbolo era Aleph, que este símbolo era Beit, que este símbolo era Gimel, que este símbolo era Dale, y ahora me le estás cambiando los sonidos a las letras hebreas que me enseñaste ayer. Estoy confundido. ¿Cuál es el verdadero? Dice, ¿y cómo sabes tú cuál es el verdadero? Por la Torah oral, nosotros sabemos que esta es la correcta pronunciación. Ahí encontró que había un valor en la Torah oral. Muchos en la antigüedad, y todavía ahora desprecian la tradición oral judía. Y hay muchos valores que rescatar, tradiciones antiguas, leyes, normas, profecías, interpretaciones geniales de los rabinos que no podemos despreciar. Así que en esa época compartían esas dos escuelas, y la escuela de Shammai era la más exigente. Era la que básicamente promueve esa pared de separación, no solo en el templo, sino también en la adoración y en otras circunstancias de la vida que le hizo las cosas difíciles. Por eso cuando Yeshua le critican a los judíos en general, le está criticando a la escuela sectaria de Hillel, dice, de Shammai, perdón, que movéis cielo y tierra para ser un prosélito, ¿ok? Y después que no tenéis, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno, o sea, lo atormentaban, ¿ok? Le cambiaban la esclavitud de los ídolos por esclavitud de la religión judía en el sentido estricto legalista, asunto que luego criticaría Rav Shaul en algunas partes o algunas porciones de Romanos, y básicamente muy ampliadas en el libro de Gálatas, y que lamentablemente la teología cristiana ha entendido no como una crítica a alguna interpretación legalista que los judíos entendieron en su época, sino más bien como una crítica a la Torá. Se equivocaron también. Entonces, esta ley de ordenanza, esta ley de mandamiento expresada ordenanza, era toda una reglamentación
que la escuela de Shammai, una escuela farisaica dura, había establecido para la conversión y permanencia del gentil dentro de la fe. Esto queda eliminado. Vamos a romper ese papel. Vamos a adorar todos juntos, en espíritu y en verdad. Y así, reconciliados con el Eterno, por medio de Yeshua, el Mesías, en un solo cuerpo, mata la enemistad, mata el resentimiento, también mata el orgullo del judío. ¿Ok? Y así, esta escritura que históricamente ha sido presentado como un sentido negativo contra la Torá y el pueblo judío, más bien está hablando de un fondo histórico judío. Miren, si usted no conoce el fondo histórico judío, si usted no conoce la tradición judía, usted no puede leer un documento judío. Miren, no, para hacerlo más fácil, usted no puede entender un maracucho, cómo habla, cómo vive, cómo come, si no le estudia el contexto de acá de Maracay. ¿Ok? Dice, ¿por qué hablan así? ¿Por qué tienen ese tono? ¿Por qué dicen tantas groserías? De 5 palabras que hablan, 4 son groserías. ¿Ok? ¿Por qué doblan en U en los semáforos y le llaman a eso maracuchada? ¿Ok? Entonces todo eso hay que entenderlo. Entonces el judío maracucho, porque es un tipo medio judío también. Entonces hay que entenderlo en el contexto apropiado de su cultura. ¿Ok? Igual también estos documentos. Así que lo que está planteando acá es que la pared intermedia que fue derribada no es la Torá. La Torá nunca fue una pared. La Torá fue un vallado de protección al pueblo judío. Y era un vallado de protección a todo gentil que se metía allí también. Porque se libraba de la idolatría y de toda clase de inmoralidad sexual en la que participaban continuamente de manera permanente como parte de su cultura, el gentil. Ha sido derribada la enemistad, el orgullo judío y el resentimiento gentil, incluso hasta el sentimiento de inferioridad del prosélito o del temeroso gentil que había llegado a la fe. El último midrash que quiero considerar es un midrash de lo más espectacular. Está en el propio libro de Isaías en el capítulo 60. Los pasú que van del 1 al 3, y una de las cosas más bellas que yo jamás haya leído, y aquí quiero reconocer mi deuda con el rabino Yosef Shulam, que escribió el libro, un comentario al libro de Romanos, y he tomado de aquí así que esta parte por lo menos no es original mía, quizás lo pedagógico, lo didáctico, tal vez para que ayude si sea poder entenderlo, pero es de donde yo lo aprendí. En Isaías 60 dice así: levántate y resplandece, hablando del pueblo judío, que llega tu luz, la gloria de Adonai amanece sobre ti, y aquí las tinieblas cubren la tierra, densa oscuridad los pueblos, pero Adonai se levanta sobre ti y en ti se da vista su gloria, y los gentiles acudirán a tu luz. Es decir, los gentiles acudirán a la luz de ¿quién? De los judíos, del pueblo de Israel. Es una profecía. Y a los reyes a tu naciente esplendor hasta tus ojos, y al entorno mira, todo eso reúne y vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos. En Romanos capítulo 2 del 17 al 20, Rabbi Shaul hace un midrash de eso. Dice, esto se refiere al pueblo judío. Entonces, ¿cómo se refiere al pueblo judío? Miren lo que dice extraordinariamente Rabbi Shaul cuando dibuja el perfil del pueblo judío y particularmente su relación con el pueblo gentil. Allí dice: pero si tú, que te llamas judío y te apoyas en la Torá y te enorgulleces en Dios y conoces tu voluntad e instruido por la Torá, aprueba lo que es mejor y estás confiado que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. ¿Quiénes son los que están en tinieblas? Los gentiles, como también lo dice Rabbi Shaul en Efesios 3:8. Entonces, aquí Rabbi Shaul está haciendo un midrash de Isaías 63. Los gentiles deberían ir a andar a la luz que tiene el pueblo de Israel. En este caso, pues, los apóstoles judíos como teniendo la revelación. Así que este midrash que hace Rabbi Shaul en 2:17 al 20
de Isaías 63 es interesante porque refleja la misión y responsabilidad que tenía el pueblo judío para con los gentiles, lo cual vino a ser especialmente cumplido con la predicación de Yeshua a los gentiles por medio de los apóstoles. Ellos estaban en tinieblas, como dice Efesios 5:8, pero ahora Israel es luz para los gentiles. También eso está en los escritos rabínicos. En un midrash que cita Shulam, dice lo siguiente, yo te juro, Rabí Oyay, Oyatá, dice en nombre de Rabiaje: Jerusalén está destinado a ser una antorcha o faro de luz en la montaña para las naciones de la tierra, y ellas caminarán a su luz. Él dice esto, y él mismo dice: ¿y dónde está la prueba? En Isaías 63. Israel es como una antorcha ardiendo en una montaña que ilumina a las naciones, y entonces, guiado por esa luz, el pueblo gentil puede encontrar su salvación. Esa luz se encuentra en la Torá y en los profetas, y especialmente la verdadera luz que vino y alumbra este mundo en Yeshua el Mesías, anunciado por la Torá y los profetas, llamado de las tinieblas, a su luz admirable. Por eso, 1 Pedro 9:10, en la misma línea de este midrash de que los gentiles estaban en tinieblas y que son iluminados por la luz que tiene el pueblo judío, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí Pedro está repitiendo el mismo midrash. Esa es la concepción judía de que ellos son como una antorcha ardiendo en una montaña para iluminar a los pueblos del mundo. Y aquel que los llamó de las virtudes de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, se está refiriendo a los gentiles, que en otro tiempo no eras pueblo, que estabas en tinieblas, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora en Yeshua el Mesías ha alcanzado ¿qué? Misericordia. Wow. Esto es muy claro. Es muy claro. Y todavía hay algo más. Me perdonen que me extienda, pero quiero ponerle la tapa al frasco, como siempre. Estos 7 midrashim que hemos estudiado, todos nos representan desde diversos ángulos, metáforas, el estatus o la posición de los gentiles antes y después del Mesías. No eran pueblo, no tenían ciudadanía israelita, estaban en el olivo silvestre, estaban en tinieblas, no eran amados, no buscaban el Eterno, etc. Pero ahora en Yeshua Mesías son pueblos, son parte del redil, son injertados en el olivo natural, beben de la rica savia del olivo, etc. Todos esos midrashim definen la identidad del Mesías, del gentil antes y después del Mesías. Así que todos, tanto judíos como gentiles, hemos sido llamados. Unos tuvimos el privilegio de ser llamados primero. Los otros tuvieron el privilegio de ser llamados después. Pero por haber nacido después, no tiene que disgustarse porque los nacimos primero. Ni siquiera por nuestros errores, ni jactarse sobre nosotros. Y nosotros que nacimos primero tampoco, pues despreciar a los que nacieron después, porque en última somos hijos del mismo Dios, del Dios de Isaac, del Dios de Abraham, del Dios de Jacob. Y todos somos llamados a adorar juntos como hoy lo estamos haciendo. Es el movimiento judío mesiánico, como voz profética en los últimos tiempos, como los obreros de la 12ª hora, que hemos sido llamados a cumplir esta profecía, que judíos y gentiles podemos no solo terminar de derrumbar los últimos bloques de ese pueblo que todavía anda por allí y adorar juntos, en espíritu y en verdad. Y tenemos que perseverar en este camino hasta que el Eterno en su gracia envíe al Mesías
pronto y en nuestros días.